en la primera carta a Tesalónica, en su capítulo 4, versículo 13. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre, gracias por esta palabra que hemos compartido, Dios mío. En este momento nos postramos delante de ti y te agradecemos con el alma y el corazón, Señor, el privilegio que tú nos das de tu palabra. Oramos para que nosotros la podamos entender. Señor, que tú seas glorificado en este lugar. Que tú seas glorificado en este lugar. Con tu palabra, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como les dije, en este momento, pues quiero compartir con ustedes acerca de este tema tan importante que tiene que ver la venida del Señor. El tema de la venida de Cristo es un tema que en una época estuvo muy candente. Es un tema que estuvo en una época muy presente en la boca de los predicadores. En los tiempos, por ejemplo, que G.J. Ávila estaba en su apogeo, se hablaba bastante de la venida de Cristo. De hecho, muchos predicadores le imitaban. Cristo viene, aleluya. Y la mayoría decía que Cristo venía sin miedo. Unos porque lo leyeron en la Biblia, otros porque lo repetía G.J. Ávila. Pero se repetía mucho. La gente no se callaba diciendo que Cristo venía. Pero de repente las cosas han pasado y el mundo ha dado un giro diferente. Y el mensaje de Cristo viene, o de la venida del Señor, se ha sustituido por el positivismo dentro de las iglesias. La declaración positiva. Decreta, declara, que como tú decretas y tú declaras, y así va a pasar. Se ha sustituido por el tema que tiene que ver con trabajar al hombre en cuanto a lo personal. Usted oye a diario mensajes tales como: traigo las 4 claves de la bendición, vengo a despertar el león dormido que tú llevas dentro. Pero el asunto de hablar de Cristo y de su venida ha escaseado. Está como durmiendo. Ahora es que se está desempolvando ese tema, pero eso estuvo durmiendo durante mucho tiempo. Parece que algunos pensaron que se tardaba el Señor. Pero no se tarda el Señor, hermano. La Biblia dice que Dios no retarda su venida, como muchos lo tienen por tardanza, sino que lo que Dios está teniendo es misericordia con nosotros. Lo que Dios está teniendo es misericordia, no solo con los de afuera para que vengan, sino con muchos de nosotros que estamos adentro, que todavía abrazamos muchísimas cosas que no son del agrado de Dios. Y Dios nos está preparando. El Señor nos está preparando. Y es importante que nosotros pues tomemos esto en cuenta
Porque Cristo no ha olvidado su promesa de venir a levantarnos. Hoy día la gente se convierte por moda, hay mucha gente evangélica por moda, ¿sabía? Eso está de moda, el evangelio. En los 90, cuando yo me convertí, era difícil. A uno hasta le daba vergüenza salir a la calle con una Biblia en esos tiempos. Ahora es un lujo. Entonces hay un sinnúmero de gente buscando a Dios, unos por una cosa y otros por otra. Pero hay un grupo que le espera y ese grupo marca la diferencia. Ese grupo no está pendiente al del lado. Ese grupo no está pendiente al mundo. Ese grupo que lo está esperando, que está en este camino porque ama a Dios, porque el Señor lo ha cambiado, porque el Señor lo ha transformado, no olvida que un día va a dar cuenta a Dios y camina con integridad, cuidando su comportamiento. Entonces, hermanos, se hace muy peligroso cuando nosotros empezamos a olvidar que Cristo viene. Amén. La pregunta que debe surgir es, ¿se nos ha olvidado? Mire, yo no voy a decir que se nos ha olvidado. No. Pero estamos rezagados. Estamos rezagados. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros que somos la sal de la tierra y cuantas cuestiones, lo que tenemos la unción, el poder y el fuego, como que hemos echado un poco hacia atrás con respecto a lo que es la venida de Cristo, ¿será que se está escapando ese sentir de nuestro corazón? Hermano, que no se te olvide que Cristo viene. Que no se te olvide que en cualquier momento la trompeta va a sonar. Que no se nos olvide que un día usted va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Que usted va a tener que rendir cuenta. Que nadie va a venir a rendir cuenta por usted. Por mí nadie va a rendir cuenta. A los pastores se les ha inculcado que ellos van a rendir cuenta. Ellos no van a rendir cuenta por la iglesia en sí. Ellos van a rendir cuenta de cómo administraron la iglesia y cómo administraron la disciplina y el pecado. Pero cada quien en la iglesia va a dar cuenta de su vida, porque el pastor no sabe de ustedes cuando no están aquí. Yo estoy claro con eso. Yo le voy a dar cuenta de cómo yo prediqué, de cómo yo como pastor, cómo administré la palabra, cómo administré la disciplina, cómo administré la iglesia. Pero cada persona va a dar cuenta delante de Dios. Dios no va a llamar a Juan, ven, y que venga el pastor. Juancito, ven, que te toca a ti ahora. Pero llama, ¿cuál es el pastor de Juancito? Ah, ven, Pedro. Usted va a comparecer, usted, ante el tribunal de Cristo en aquel día. Y eso no podemos olvidar. El apóstol Pablo habló de la venida de Cristo en reiteradas ocasiones. Y esto me lleva a mí a indicar que este hombre no había olvidado que Cristo venía. De hecho, la forma en que él se expresa cuando habla de la venida de Cristo me lleva a mí a pensar y a recordar que este hombre estaba tan seguro de que el Señor venía pronto que él hablaba de la venida de Cristo incluyéndose. Y lo vamos a ver más adelante. Voy a apagarlo. Él hablaba de la venida de Cristo y utiliza términos en cuanto al tiempo, hablando de sí como que él participaría del acontecimiento. Hoy en día decimos, no, porque cuando el Señor venga, los que queden, ellos decían, nosotros los que quedemos, lo que quedemos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan persuadidos y tan convencidos de la venida de Cristo que en ese acontecimiento ellos se incluían. Gloria a Dios. Lo tenían tan pendiente y para ellos era algo tan verdadero que cuando hablaban de la venida de Cristo se incluían en ese proceso, hermano. Y es importante que nosotros recordemos esto
y no nos compliquemos tanto. Ahora hay gente que se complica y que trae unos códigos y unas cosas para hablar de la venida de Cristo. No hay que complicarse. Señor, el evangelio no es complicación. El evangelio no te complica la vida. Todo lo contrario. Déjame decirte que el evangelio vino a simplificarnos la vida en todo el sentido de la palabra. El apóstol Pablo, en la carta a la iglesia tesalónica, en el capítulo 4 se recoge el dato de que hablaba de la vida que agradaba a Dios y estaba dando un sinnúmero de recomendaciones importantes acerca de la vida que agrada a Dios. Y aquí estaba hablando claro sobre lo que le agradaba al Señor. Y nosotros debemos tener pendiente sobre lo que le agrada a Dios. Yo quiero irme al cielo, yo quiero agradar a Dios, yo quiero serle fiel, yo quiero que Dios me use, yo quiero caminar en comunión con el Señor. Yo debo tener una cosa pendiente. ¿Cuál es? ¿Qué día es hoy? Sí, además de eso, o la hora. Debo tener pendiente mi vida, lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo, si verdaderamente le agrada al Señor, o yo estoy viviendo una vida para agradar a los hombres. Yo debo preocuparme en vivir una vida que verdaderamente, sobre todas las cosas, en primer lugar, agrade a Dios. Que agrade a Dios. Entonces, dice claro, después que el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Tesalónica en su exhortación, le dice en el capítulo 2, versículo 2, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Y él habla, que os apartéis de algunas cosas. Amén. Que nos apartemos de algunas cosas. Tú sabes lo precioso que es eso, ¿verdad? Yo digo, soy cristiano, hay una vida que agrada al Señor. Ahora debo apartarme. Que dicho sea de paso, aquí no vemos para nada al apóstol Pablo trabajando en primer lugar en lo externo, que ese es el problema de la iglesia de hoy, que se preocupa en trabajar a la gente en la fachada de afuera primero afuera. Y ya, dije que tú eres. Primero afuera y después que tú te limpiaste afuera, ya me convenciste. No sé si me entiende. Aquí vemos que hablar de santificación y está hablando de lo de adentro. Apártate de fornicación. ¿A dónde tú sientes el deseo de fornicar? Afuera, es adentro, el corazón, los sentimientos, las ideas, la mente, el pensamiento. Entonces, el error de nosotros ha sido toda la vida en la iglesia trabajarle primero a la gente en lo de afuera, para calmar la preocupación de muchos que están dentro de la iglesia, que se mortifican hasta porque brinca un sapo en la congregación. Entonces vamos a trabajar lo de afuera de la gente y lo vamos a arreglar de afuera. Es como que yo quiera pintar eso con una pintura mala que nada más dure 15 días y la ponga bonita. Qué bien se ve, pero adentro pronto va a salir todo porque no se trabaja lo de adentro. Yo puedo estar aquí con una camisita como la que tengo puesta, pero lo de adentro lo conoce Dios. Solamente Dios lo conoce. Lo que yo estoy pensando y lo que tú estás pensando, lo conoce Dios. Lo que hay en tu corazón solamente lo conoce Dios. Si verdaderamente amas, lo sabe Dios, porque el ser humano sabe fingir. No hay una cosa más grande fingiendo que el ser humano. Nosotros somos, hermano, una esencia de fachadas y mentiras. Por eso me gusta la canción de Jesús Adrián Romero. Si me viera tal cual soy, se darán cuenta que no es por mí, porque en mí no hay nada bueno, es Jesús. Usted ve los niños, hermano, que son egoístas declarados, ¿sí o no? Si usted tiene dos niños, yo tengo una de 4 y otra de 3, ya usted sabe que cuando abrazo mucho a una, y yo.
Y si le compramos una cosa a una, hay que llevarla a la otra. Y todos los niños son así. Y usted, si usted quiere, pruébelo, si tiene, sea más con uno y con otro no, para que usted vea que el otro le va a dar golpe al otro. Porque cuando somos niños, nuestro egoísmo y nuestra maldad, en nuestra sinceridad, la sacamos a flote. Pero cuando somos adultos, tú ves la gente muy amable, muy yuca mocana, fácil de tragar. Pero trágate la que te traganta por ahí. Entonces, de niños somos egoístas declarados. En nuestra adultez adquirimos una capacidad tan grande, pero tan grande de ocultar lo que somos, que hay que tener mucha visión para darnos cuenta quién está a nuestro lado muchas veces. Y usted tiene que oír mucho a la gente hablar y darse cuenta y observarlo para darse cuenta de lo que es, porque la gente tiene una capacidad de fingir lo que hay dentro de sí grande, muy grande. Entonces dice el apóstol Pablo en sus recomendaciones: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desechaba esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio un Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido a Dios que os améis los unos a los otros. El apóstol Pablo estaba dándole un consejo a la iglesia de Tesalónica sobre la vida que agrada a Dios, y toca puntos importantes como la fornicación, que eso es una cosa que está al doblar de la esquina. Eso está al doblar de la esquina. El robo. Mire los escándalos de robo ahora mismo, que usted tiene que mirar. Si yo estoy ahí, no me doy cuenta. Y yo estoy. Una cosa del otro mundo. No se venguen, no se maltraten, ámense. Los problemas del ser humano están ahí, en la falta de amor, en el engaño, en la mentira. Los problemas del hombre es ahí que están ahora mismo. En el asunto del amor al dinero. Por eso la gente está matando tanto. La droga, el sexo. ¿Cuántas mujeres hemos tenido asesinadas? La gente está así. Entonces el apóstol Pablo está dando esas recomendaciones tan importantes y tan certeras a la iglesia de Tesalónica. Y luego cae y le dice: procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces mire lo que dice. Ahora, otra recomendación que le doy, y aquí toqué esto como un contexto. Usted debería de tener eso en su Biblia abierta, hermano, y leer conmigo. Primera Tesalonicenses 4. A mí me gusta ver los hermanos leyendo y mirando hacia abajo, mirándome a mí también, porque estamos hablando conmigo y con la Biblia. Entonces, ahí en el versículo 13, ahí empieza a hablar de lo que le comenté. Tampoco hay algo muy importante. Además de que le he hablado de lo antes, ahora les voy a hablar de una cosa que no es menos importante a ustedes, amigos y hermanos de Tesalónica, que es la venida del Señor. Oye, como Pablo le dice, la venida del Señor. Le voy a hablar de algo que es importante, pero el apóstol Pablo estaba hablando a cristianos, a la iglesia, de la venida del Señor, porque la iglesia debe conocer y debe hablar sobre la venida del Señor. Porque a veces estamos adentro y tenemos un tipo de comportamiento que con eso demostramos que no estamos esperando a ningún Señor.
Y nosotros debemos tener pendiente que estamos esperando aquí al Señor. Y que hemos venido a agradar al Señor. Y que hemos venido a servirle al Señor. Y que ese Señor que nos llamó viene un día y viene por una iglesia. No por una iglesia que está durmiendo, no por una iglesia que está peleando, no por una iglesia que está en Belén con los pastores, no, en una iglesia que está esperándole con ansias. Hermano, tú anhelas la venida del Señor. Yo anhelo la venida del Señor. Y yo no le tengo miedo a la venida del Señor, no porque me crea más bueno que nadie, no. Yo anhelo la venida del Señor y me gozo. Porque yo sé que el Dios que le sirvo es un Dios bueno, de amor y de misericordia. Y juntamente me levantará. Entonces, nosotros, sin duda alguna, necesitamos entender esto y tener presente la venida del Señor. No olvide la venida del Señor. Tal vez tiene 20 años del Evangelio. No te olvides de la venida del Señor. Te acostumbras ahí en el banquito. Ay, aleluya, aleluya, aleluya. El corito. Trabaja para la venida del Señor. Cuando tú estés pendiente de la venida del Señor, tú te congregas porque tú no quieres enfriarte. Cuando tú tienes pendiente la venida del Señor, tú oras porque tú no quieres enfriarte. Cuando tú tienes presente la venida del Señor, tú te mantienes en la brecha, hermano, y tú te evalúas tu propia vida, porque tú dices, es que mi Señor viene y yo tengo que dar cuenta de mi casa, de mi familia, de mi vida, de mi entorno, de todo lo que tengo. Yo le voy a dar cuenta a mi Señor que me está esperando y que viene por mí. Alabado es el nombre de Dios. Cuando nosotros ignoramos y despreciamos la venida del Señor, y eso no nos causa nada, ninguna emoción, se nos importa una cosa por otra, se nos importa, y hasta caemos en el error de empezar a decir, ¿qué relación de pastor ni pastor, viejo? Relación es con Dios, porque hay gente que cree que va a tener que tiene una relación muy angelical con Dios, y en contra del vecino, en contra del pastor, en contra de la iglesia. Yo no sé qué relación, porque la relación con Dios es tan grande y tan sabio, que nuestra relación le quiere que nosotros la iniciemos primero con lo que tenemos al lado. Y eso es importante. No ignoren, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Este es un versículo bíblico que se usa en los funerales. Se habla mucho, cada vez que se muere una persona se menciona mucho, pero Pablo no quería enfocar como punto principal ahí los que se mueren. Pablo estaba hablando de la venida del Señor y utilizó como ejemplo los que duermen. Pero el punto principal de ese texto no es los que duermen, sino es ¿cuál? La venida del Señor. La venida del Señor. Simplemente está utilizando esto como un recurso para él ilustrar a la iglesia de Tesalónica, para que tenga pendiente que Cristo, como se fue, un día volverá. Y te lo digo a ti de todo corazón, iglesia que estás aquí en esta hora, ese Cristo que nosotros alabamos y que le servimos, así como se fue, Él viene. Y esa es una esperanza que tiene que estar viva en lo más profundo de tu alma, en lo más profundo de tu corazón. Eso tiene que estar presente en mí, en mi corazón, más que la doncella cuando espera a su prometido. Tiene que estar presente esto en mi corazón y en mi mente, porque eso sería un ánimo. No ignoréis acerca de los que duermen. No ignoren acerca de los que duermen, dice el apóstol. ¿Cuáles son los que duermen? No ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, la venida de Cristo tiene que ser para mí una esperanza. Porque yo le voy a decir una cosa, la vida del Evangelio no es fácil. Si a usted le dijeron que tú venga para que sus problemas se resuelvan, yo me convertí, a mí mis problemas no se me han resuelto. Yo sigo pagando la casa y sigo pagando la luz y bregando con políticos ladrones y que vienen
Sí, pues, mi problema no se ha resuelto. Ahora, el problema más grande que se me resolvió a mí fue que era el infierno que yo me iba. Ese problema sí se resuelve. Y Cristo me libró del infierno. Entonces ahora yo lo que voy es a concentrarme en la venida del Señor. Con todos los problemas. A mí no me importan los problemas. Problemas vamos a tener siempre. Le voy a decir una cosa. No importa la religión que usted esté, usted va a tener problemas mientras esté vivo. Eso hay que decirle a la gente la verdad. Eso de que conviértete, amiguito, para que todo se te resuelva, eso es mentira. Los evangélicos se enferman y le dan gripe. Se le mueren personas. A veces no tenemos con qué pagar la casa. Se nos pincha la goma y a veces a mí, ustedes no me han visto a veces con un galoncito buscando gasolina que se me acabó del carro. Eso me pasa a mí. Y no es verdad que por eso iba a decir de que, ay, ahora yo, de que evangélico. No. Óyeme, yo como quiera, eso no significa que yo no soy evangélico. Ay, que me cortaron la luz. ¿A cuántos me la han cortado la luz? Ay, yo que era evangélico, yo que soy evangélico. ¿Quién te dijo que no te van a cortar la luz porque tú eres cristiano? No la pague a ver si no te la van a cortar. Entonces, problema vamos a tener siempre. Ahora, el problema que Dios nos resuelve es del infierno. Nos entregamos a Él y ese problema está resuelto porque Él nos promete vida, nos promete salvación. No importa cuánto llore, cuánto sufra, no importa. Al cielo llegará si te agarras de Jesucristo. Y Él viene a levantarnos. Pero problema usted va a tener. Yo prefiero decírselo a la gente para que cuando le lleguen los problemas no se devuelvan. Por eso usted ve a la gente hoy que dejan de congregarse porque creen que porque son cristianos no van a tener necesidad. Necesidades vamos a tener siempre. Ahora, la necesidad de un Salvador no, porque ya la tenemos. Y ese se llama Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No necesitamos amuleto, ni azabache, gloria al Señor, ni comprar un cuadrito viejo para que nos resuelva los problemas, ni tampoco consultarlo ante los agoreros, no, porque ya esos problemas se han resuelto. Esos problemas espirituales sí están resueltos por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está con nosotros. Esa es la esperanza viva, aleluya. Dice el apóstol: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Cuando habla la palabra a los que duermen, se está refiriendo a los que han fallecido en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo utiliza la expresión: para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso que nosotros no prendemos vela a donde hay un muerto, donde estamos velando un muerto. Nosotros ponemos un bombillo o lo que sea, porque hay que alusar a los que están ahí. Pero eso de símbolo de la luz para guiarlo al cielo, ya el que muere en Cristo está guiado por Dios. Por eso nosotros no nos pasamos mucho tiempo. Yo me acuerdo que me invitaron a dar unas palabras a un mortuorio católico. Y a mí me encanta que me inviten esa gente. Ojalá yo estar ahí en la catedral todos los domingos predicándole. Y entonces, rézale al muerto, y rézale. Y le digo: doña, ¿y cuándo que van a terminar para entregarme a mí? Espérense que faltan tantos misterios. Y digo: pero doña, y ahí que Dios lo sabe. Y digo: ofrézcome al Señor, porque yo como soy cristiano desde niño, yo no conozco eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tienen esperanza. Y tienen que cumplir con las reglas de qué sé yo cuánta cosa y qué sé yo cuánto, salve, qué sé yo cuál, y butudán. Entonces nosotros no estamos entristecidos como ellos que no tienen esperanza. Aquí no hay mucho requeneterno para los que se mueren. Lo lloramos, hablamos de ello, lo enterramos, lo lloramos, lo desgarramos llorando. Pero en el fondo de nuestra alma hay esperanza, porque sabemos que esa alma se fue con Cristo, aleluya. Y ya no depende de lo que le recen ni de lo que le hagan, no. Su vida dependió en vida y ahora también de su Señor.
Por eso el apóstol Pablo dice: ¿y ustedes creen que Jesús murió y resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Qué es lo que está hablando él? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, sepan ustedes, no se entristezcan, sepan ustedes que así también traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron con él, a los que murieron en Cristo los va a traer. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Decimos esto de parte de Dios, está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Oye, ¿cómo está hablando Pablo? Pablo no tenía la venida del Señor lejos, señores. Mire cómo él se incluye. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos. Óyeme, ese hombre para mí estaba hablando desde lo más profundo de su alma, pero de allá profundo. Él estaba viviendo lo que estaba diciendo. Y como dice la gente de ahora, estaba empoderado de esa verdad. Porque él estaba seguro que Cristo venía, lo que le decía al principio, que ahora hay una merma, ahora hay una baja profunda de la gente que le es fiel al concepto Cristo viene, han escaseado. De hecho, hay mucha gente dentro de la iglesia que no está pensando en eso. No están pensando, eso se ve de lejos. No hay que ser muy espiritual ni orar en el monte, porque usted sabe que hay gente que están dentro de la iglesia, que tienen todo presente, menos la venida del Señor. La gente se delata solo. Pero Pablo no. Pablo estaba diciendo, explicando ese acontecimiento en sus propias palabras. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No. Los que durmieron con el Señor van a aparecer en escenario primero. Nosotros los vivos no vamos a entrar en escenario en primer plano. Son los que murieron con el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque el Señor mismo, no un ángel, no un amigo, no, ¿cómo que se dice el que está allá en la puerta del cielo? Que dice, no Pedro, no. Nadie más. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Oh, gloria a Dios. Y además con trompeta de Dios, Él y no otro descenderá del cielo.